profunda con las fuerzas cósmicas, desentraña los secretos del abismo, revelando su origen y la clave para debilitar su voracidad. Aprovechando esta revelación, los guerreros Z se sumergen en una estrategia coordinada. Bardock lidera la carga, canalizando su energía para contener y debilitar al abismo, mientras Goku, Vegeta y Gohan aprovechan este respiro para lanzar ataques precisos que erosionan la entidad oscura. En un momento de sincronización perfecta, los guerreros Z fusionan sus habilidades y poderes. La danza cósmica que se despliega es una expresión de la unidad entre padre e hijo, entre Saiyajines y humanos, y entre la esperanza y la desesperación. El abismo, aunque formidable, comienza a mostrar fisuras en su resistencia. Sin embargo, la lucha es extenuante. La oscuridad amenaza con envolverlos, y la brecha temporal creada por Bardock comienza a desvanecerse. Con cada embate, los guerreros Z sienten el agotamiento de sus fuerzas y la presión implacable del abismo. En un acto de sacrificio supremo, Bardock canaliza su energía restante para fortalecer la brecha temporal. Su figura se convierte en un resplandor etéreo mientras se sacrifica para mantener abierta la ventana hacia la oportunidad de redención. Los guerreros Z, con el corazón lleno de gratitud y determinación, aprovechan la última oleada de energía de Bardock. Lancen su ataque final hacia el abismo, guiados por la convicción de que, incluso en la tragedia, la esperanza puede surgir. La batalla alcanza su clímax en un resplandor de luz y energía. El multiverso tembla ante el enfrentamiento épico entre los guerreros Z y el abismo. El destino del cosmos cuelga en el equilibrio mientras la narrativa cósmica se desenvuelve en este capítulo de redención y sacrificio. El resplandor de la luz cósmica se desvanece, dejando un silencio profundo en el multiverso fracturado. Los guerreros Z, exhaustos y agotados, contemplan el resultado de su enfrentamiento épico contra el abismo. La entidad oscura yace aparentemente derrotada, pero la realidad distorsionada deja entrever grietas que amenazan con desgarrarse aún más. En la penumbra, la figura de Bardock, que sacrificó su existencia para mantener abierta la brecha temporal, se desvanece en el éter. Su sacrificio permitió una oportunidad, pero también marcó el fin de su retorno a la realidad cósmica. La tristeza envuelve a los guerreros Z, quienes sienten la pérdida de un aliado inesperado y valiente. Sin embargo, la victoria es efímera. La brecha temporal, sostenida por el último suspiro de Bardock, comienza a cerrarse inexorablemente. Los guerreros Z, ahora enfrentando la realidad distorsionada sin el apoyo celestial, se dan cuenta de que su lucha ha desencadenado consecuencias irreversibles. El abismo, aunque debilitado, emite un rugido final. Su esencia oscura se desplaza con una tenacidad que desafía la comprensión, rompiendo las últimas defensas de los guerreros Z. La entidad se transforma en una manifestación aún más destructiva, alimentándose de las grietas dimensionales y absorbiendo la desesperación que emana de los héroes caídos. El multiverso, ya herido y fracturado, se sume en un caos indescriptible. Dimensiones enteras colapsan, y la realidad misma se desvanece en la vorágine del abismo. La tejedora de destinos, que una vez observó en silencio, desaparece en las sombras, su existencia fundiéndose con el tejido roto del cosmos. Los guerreros Z, atrapados en la espiral de la desolación, comprenden con pesar que su intento de redención ha llevado al multiverso al punto sin retorno. La brecha temporal se cierra finalmente, dejándolos atrapados en una realidad distorsionada y desgarrada. La última visión que tienen es la expansión del abismo, devorando cada fragmento de la existencia. La esperanza se desvanece en la oscuridad cósmica, y los guerreros Z, marcados por la tragedia, se desvanecen en la penumbra. Así, la historia de los guerreros Z llega a su conclusión, no con un triunfo heroico, sino con el eco trágico de sus acciones. El multiverso se sumerge en la nada, con la desolación y la oscuridad como testigos silenciosos de un final que deja una cicatriz eterna en el tejido del cosmos. En la nada cósmica, donde la realidad se desvanece en la oscuridad sin fin, las almas de los guerreros Z persisten en un estado etéreo. Su existencia, aunque fragmentada y desgarrada, lleva consigo el peso de la tragedia que desencadenaron.
Las voces de Goku, Vegeta y Gohan resuenan en el vacío cósmico, como ecos sin respuesta. La conexión entre ellos persiste de alguna manera, una unión trágica que trasciende las dimensiones. Pero la esperanza, una vez brillante, ha sido reemplazada por la amarga realidad de un multiverso consumido por el abismo. La tejedora de destinos, aunque desvanecida en las sombras, emana una presencia residual. En su silencio, parece reflejar la melancolía de una entidad que ha presenciado la destrucción de la red cósmica que tejía. Su ausencia simboliza la pérdida de la guía cósmica que alguna vez existió. La expansión del abismo continúa, desgarrando la realidad restante y sumiéndola en la nada. La oscuridad engulle todo, dejando atrás un silencio sepulcral. Los guerreros Z, una vez defensores de la paz, quedan atrapados en la penumbra, recordando la ironía de su intento de equilibrio que llevó al colapso cósmico. En este rincón olvidado del multiverso, las almas de los guerreros Z flotan, atrapadas en una existencia sin forma. La desesperación se convierte en su compañera constante mientras reflexionan sobre la ironía de sus acciones. Buscaron equilibrar las dualidades, pero en su intento desencadenaron una tragedia que selló el destino del multiverso. Así, en la vastedad de la nada, la historia de los guerreros Z se convierte en un susurro lejano, una leyenda trágica perdida en las sombras del tiempo y el espacio. El abismo, ahora una fuerza eterna, se extiende infinitamente, devorando cada vestigio de realidad que queda en su camino. La narrativa cósmica de los guerreros Z llega a su fin, marcada por la ironía, la tragedia y la oscuridad insondable. En este rincón desgarrado del multiverso, las almas perdidas flotan, testigos impotentes del desenlace de su propia historia, una historia que quedará grabada en el cosmos como un recordatorio de los límites de la intervención y las consecuencias inesperadas de la lucha cósmica. En la inmensidad sin fin, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en una danza sin forma, las almas de los guerreros Z languidecen en la oscuridad eterna. La tragedia que desataron los consumió por completo, y su existencia flota en un limbo sin propósito. El abismo, ahora una entidad omnipresente, se expande sin restricciones, consumiendo la última chispa de realidad que queda. La tejedora de destinos, desaparecida en la penumbra, ha dejado de tejer, y la red cósmica que alguna vez fue un tapiz vibrante y complejo ha sido desgarrada irreparablemente. Las voces de los guerreros Z se desvanecen en un susurro melancólico, perdido en la vastedad sin límites. La lucha por el equilibrio se ha convertido en un eco lejano, y su intento de redención se ha transformado en la causa de la caída final del multiverso. En el silencio eterno, las almas de Goku, Vegeta y Gohan se disuelven en la nada cósmica, fusionándose con la oscuridad. Sus destinos, una vez conectados por la nobleza de sus acciones, se pierden en la sinfonía insondable del universo desgarrado. Y así, en este rincón olvidado del multiverso, la última página de la historia de los guerreros Z se cierra con un suspiro silente. La tragedia cósmica que desencadenaron marca un final definitivo, una conclusión sin retorno. El abismo, ahora soberano de la oscuridad eterna, extiende su dominio sin obstáculos, dejando tras de sí un vacío imperturbable. La narrativa cósmica, que alguna vez fue una epopeya de héroes y desafíos, llega a su término. El multiverso, desprovisto de vida.